Queremos bendecir de nuevo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite un día más aquí estar reunidos como iglesia y traer un mensaje más a través de la predicación y enseñanza de la palabra. Esperamos, como siempre, que puedas recibir el mensaje de la palabra de Dios y que sea de impacto y que traiga una transformación a tu vida, a tu mente, a tu corazón. Y como siempre lo decimos y lo repetimos, si todavía no le has entregado tu corazón, tu vida al Señor Jesús, hoy es un día más de salvación, una oportunidad más que tienes, no porque se origina en ti o porque tú y yo la merezcamos, sino porque Dios nos ama. Así es que si no conoces a Jesús, hoy tienes la oportunidad de entregarle tu vida, de pedirle perdón y prepararte para su venida. Te declaramos bendecido en el nombre de Jesús, donde quieras que estés. Te amamos. Dígales, hermano, abre tu corazón. Y déjeme decirle, para comenzar y antes de comenzar ahí, ¿verdad? Heidi, bienvenida, hija. Vamos, tú eres de la familia. Y a Mike, tu esposo también, ¿verdad? Gloria a Dios, estuvimos contentos. El domingo pasado comencé a hablar sobre el tema de una vida de principios. Les preguntaba el año pasado cuántos de nosotros que todavía tenemos vida, aliento, y que estamos viviendo los tiempos que nos han tocado vivir. Cada día usted y yo manifestamos una conducta. Y esa conducta puede impactar, puede influenciar de una manera positiva o negativa a todos los que nos rodean. Comenzando en casa. ¿Cuántos tienen familia aquí? No, todos pertenecemos a un núcleo familiar. Algunos como adultos somos esposos, papá, o esposas o mamá, y otros son hijos, esperando ahí el tiempo de muchas otras cosas. Pero lo que quiero decirles es que al hablar sobre el tema una vida con principio, lo que aclaraba, y es que los principios son una verdad que se encuentra solamente en la palabra de Dios y vienen a ser la norma, las reglas que deben de guiar nuestro diario vivir, nuestra conducta. Y esa conducta, buena o mala, va a reflejar algo bueno o negativo, algo bueno o malo, positivo o negativo, número uno, delante de Dios. Pero también va a afectar a todos los demás que nos rodean o que nosotros tenemos el privilegio de parte de Dios, sobre todo como familia. Yo les preguntaba, ¿cuántos piensan todos los días? Levánteme la mano. Porque si usted me dice, pastor, yo la mente no la uso, entonces no está vivo, no está aquí, o está alteradito y está ya metido en el, porque está descontrolado. Pero si usted está consciente y vive y se levanta, tiene una conducta, lo primero que usted tiene que usar y que luego le sigue lo demás es la mente, son sus pensamientos. Pero lo que afecta, número uno, en la conducta no solamente son los pensamientos, porque después de los pensamientos viene el uso de la boca para expresar palabras. Y en esas palabras usted puede usar emocionalmente como alma lo que son sus sentimientos, lo que son sus deseos, lo que son sus pasiones. Y eso lo va a llevar a tomar determinaciones o a accionar y a usar su voluntad como una persona libre, porque Dios nos creó así. Pero esta conducta, si está basada en principios correctos, que están en la verdad y en la palabra de Dios, nos va a traer beneficios
Nos va a traer bendiciones. Amén. No vamos a tener muchos dolores de cabeza. Tomaba el ejemplo el domingo pasado porque en Hebreos 3 y 4 acerca de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Toda una nación fue liberada. Una nación que era la descendencia de Abraham, amigo íntimo de Dios, porque Dios lo llamó. Y este hombre en su corazón le correspondió a Dios de una manera tan grande que la palabra de Dios dice que Abraham lo primero que hizo fue creerle a Dios. Aleluya. Después de creer o de aceptar la invitación del llamado de la voz de Dios, Abraham no solamente le creyó a Dios, sino que se determinó a obedecer a Dios. En esa fe y en esa obediencia él accionó y Dios logró establecer su voluntad y ejecutar su propósito. Amén. Estoy despacio, ¿verdad? No estoy acelerado, No, relax. porque quiero que entienda bien y ayudarle a Jorgito, porque quiero que Mike también reciba. Dios llamó a Abraham. Y qué bueno que Abraham es el ejemplo grande y maravilloso para todos nosotros, como iglesia sobre todo. Porque este hombre le correspondió de una manera que Dios logró su objetivo y glorificó y santificó su nombre en él. Cuando él hizo el pacto con Abraham, Dios no solamente se limitó a él como persona, porque eso es lo bueno de Dios, que cuando Dios llama a uno, Él quiere influenciar no solamente en aquella persona, sino en todas aquellas personas que Dios le va a dar también, sobre todo como generaciones y como hijos. Amén. Porque Dios es un Dios de generación tras generación. Por eso cuando Él hace su pacto con Abraham, no solamente lo ejecutó, lo desarrolló, y Dios fue glorificado en la vida de Abraham, sino que siguió con Isaac, continuó con Jacob, y el propósito de él era llevar a cabo al máximo su propósito, de acuerdo al pacto que había hecho con Abraham en sus generaciones. Después de Jacob, de sus 12 hijos, la palabra de Dios dice que la nación de Israel se desarrolló. Y Dios permitió que llegaran 70 personas a Egipto. En aquel tiempo era un imperio fuerte y poderoso. Y resumo, esas 70 personas llegaron a desarrollarse como una nación dentro de otra nación. Y al final fueron esclavos, dice la palabra. 430 años estuvieron. Pero hay algo que me llama la atención, que yo comenzaba este tema el domingo pasado. Es que Dios cumple su propósito de acuerdo al pacto que había hecho con Abraham, su amigo. Porque Abraham le había correspondido a Dios. Pero Dios continuó con Isaac, con Jacob, y quiere continuar con la nación de Israel como descendencia de Abraham. Los saca, los libera de la esclavitud de Egipto. ¿Cuántos han sido liberados por el Señor? Amén. Y han sido sacados y llamados de Egipto. Y ahora ya no tienen nada que ver en Egipto, ni el diablo con usted, ni el pecado, sino que ahora es Cristo y su reino gobierna nuestras vidas. Lo más maravilloso que nos ha acontecido en la vida, conocer a Jesús, Yeshua, el Mesías. Pero la nación de Israel fue afectada tan gravemente estos 430 años, a tal grado que aunque Dios los liberó, vieron sus maravillas
Dios les demostró su poder, su omnipotencia. Todo lo que Dios hizo, ellos lo vieron, lo experimentaron, lo oyeron, lo vivieron. Y Dios los saca. Pero la palabra en hebreo dice que en el desierto Dios los somete a prueba y quiere mostrarles un nuevo estilo de vida en el cual su conducta puede reflejar el carácter de Dios. Y Dios les da la ley para que se conduzcan. La ley era diferente porque manifestaba ¿qué cosa? El carácter, el corazón de Dios. Amén. 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 Usted sabe si cada persona correspondiera al corazón de Dios, las clases de familias y de naciones que tuviéramos y de gobiernos que tuviéramos, fuera una maravilla en la tierra. Vuelvo a decir, fuera una maravilla en el planeta. Amén. Lastimosamente nosotros como iglesia, ni el mismo Dios puede cambiar muchas cosas, porque Dios ha hecho al hombre libre. Sin embargo, la nación de Israel, toda esa generación que salió, fue sometida a prueba en el desierto, y cuando Dios les da la ley como sus preceptos, sus principios, para que se conduzcan y para que Dios pueda lograr su propósito en ellos y cumplir con el pacto de Abraham su amigo, ellos no le creen al Señor. Oyen la voz de Dios, conocen a Dios, pero no le creen y se vuelven rebeldes. Y se vuelven contra Dios. Por eso la pregunta en hebreo dice: ¿con quién estuve disgustado yo? 40 años. ¿No fueron con aquellos que salieron de Egipto? ¿No fueron con aquellos a los cuales yo les di mi ley y usé a Moisés mi siervo para quererles dar a conocer lo que había en mi corazón y hacerles bien a la postre y les fuera bien? Amén. Por generaciones. Amén. Cuando hablamos de una vida de principios, los principios pueden ser positivos o negativos. Yo le venía hablando con mi esposa en el carro ahora en la mañana. Y es que vivir una vida de principios es basado en aquello que rige la conducta en tu vida todos los días. Puede ser que sea bueno o puede ser que sea malo. Porque si bien es cierto, Dios es un Dios de principios y es la fuente de verdad y de justicia y el mejor gobierno que hay en el universo. Amén. Amén. Lastimosamente Satanás, hay un reino de las tinieblas que la palabra de Dios dice que también trabaja. Y aunque Satanás sea diablo y demonio y enemigo de Dios y de la humanidad, también trabaja conforme a principios. Así es. Por eso cuando hablamos de estas cosas, de una vida de principios, damos a entender aquellos que es la base, el fundamento para que nuestra conducta sea de gran ejemplo y de buen testimonio. Y número uno, agrade y honre a nuestro Creador Amén. y Redentor de nuestra vida. Pero que también esto venga a afectar a nuestros niños y nuestra generación. Una generación tiene responsabilidad de transmitir y de dejar una herencia buena o mala, o a Dios o al enemigo. Y eso es lo que van a reflejar nuestros niños. El enemigo está encontrando demasiado lugar en la sociedad que estamos viviendo hoy, en los tiempos que nos han tocado. Como lo encontró en los tiempos antiguos en la nación de Israel, que no le creyó a Dios y quedaron postrados en el desierto porque ellos no atendieron a la voz de Dios y no quisieron conducirse conforme al propósito del que los liberó. ¿Cuánta gente hoy le cuesta madurar y entender que la vida necesita principios buenos? Amén. Amén. Que reflejen el carácter de un Dios que nos ha amado, Amén. Amén. que lo ha dado todo, Amén. que desea lo mejor para ti, para tu niño, para tu niña, para tu hijo, para tu hija, para tus generaciones.
que desea que vivamos libres. Pero no usar esa libertad para hacer lo que nosotros nos venga en gana. No, sino usar esa libertad para bien. Para agradarlo a Él. Para ver una vecindad. Para que tengamos autoridades que antes de que se crean que esos son los que mandan y gobiernan, entiendan que la verdadera fuente de autoridad y de justicia y de sistema de gobierno solamente está en Dios. Amén. Y que nosotros en la tierra solamente somos instrumentos en sus manos. Amén. Levánteme la mano si está entendiendo. Amén. Amén. En las Sagradas Escrituras tenemos muchos ejemplos. Amós capítulo 4 versículo 6 o el 7, pero en esos dos versículos habla, dice, al que algunos malinterpretan este versículo, porque dicen, mi pueblo, dice, fue destruido porque le faltó conocimiento, se perdió. Pero esta parte de este versículo, digamos, hay que entenderlo bien, porque en el original no se refiere, usando al profeta Amós, el Señor, de que realmente la nación de Israel se perdió porque él no conocía a Dios. No está hablando de eso. Cuando la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que mi pueblo se perece por falta de conocimiento, hay que leer todo el contexto de ese capítulo de Amós. Amén. Pero refiriéndome a ese versículo, el original dice, mi pueblo pereció, se perdió porque le faltó entendimiento en el original. Una cosa es obtener un conocimiento porque usted recibió una información de algo que ya aconteció, y cuando le llega como información, usted obtiene un conocimiento y tiene que volverse responsable porque ya conoce. Levántame la mano. Amén. Pero existe una segunda parte, que después de recibir una información que te llega a tener la experiencia de un conocimiento, usted tiene que tener una reacción con respecto a esa información y conocimiento que ahora tiene, para tomar una acción de aceptarla o de rechazarla, de inmiscuirse en ello o no. Y ahí es donde entra la parte del entendimiento, porque la mayoría de la gente puede conocer muchas cosas, pero no puede ser, quizás no es entendido con respecto a lo que ya conoce. O sea, no tiene responsabilidad y no le importa. La nación de Israel sí conocía a Dios. Amén. En Amós, a los que Dios primero les reclama y los exhorta es a los sacerdotes. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Los que tenían que enseñar, ministrar en el templo e interceder por los pecados del pueblo. Y a los primeros que Dios les reclama es a los sacerdotes, a los ministros, porque estaban haciendo mal, su conducta estaba muy mal y hacían pecar al pueblo. En otras palabras, si nosotros menospreciamos los principios de Dios, las reglas de Dios en su palabra, significa que no tenemos una vida de principios que agraden a Dios. Sí, vamos a tener una conducta que va a definir nuestro destino, pero nos puede ir muy mal. Pero muy mal. Por eso le decía, usted y yo, mientras tengamos vida y aliento y estemos sanitos, número uno, de la mente y de salud y emocional y moral y sobre todo espiritualmente, ya recibiendo el conocimiento y la revelación de Cristo en nosotros, usted y yo participamos de una vida pensante todos los días. Participamos de una vida emocional todos los días, porque todos los días podemos expresar nuestras emociones. Digo yo, sentimientos, pasiones, deseos. Pero también todos los días participamos de tomar decisiones. Levántame la mano. Amén.
¿Me comprenden? Amén. Todos los días. Ahora, esa participación pensante, emocional y la libertad de usar nuestra voluntad, si lo hacemos de una manera fuera del contexto del carácter de Dios, nos puede traer graves consecuencias. Por eso mucha gente, hermano, llora y puede tener graves crisis y grandes consecuencias como persona, en la familia, en la sociedad, pero es que su conducta no está de acuerdo a las reglas y a las normas de Dios. Entonces no está viviendo conforme a principios que le traerían bien. El que vive agradando a Dios y que honra a Dios, ¿usted cree que le va a ir mal? No. ¿Usted cree que Dios falla? No. ¿Usted cree que Dios es un Dios injusto? ¿Cree usted que Dios es un Dios infiel? ¿Cree usted que es un Dios malo? Un Dios que no le importa su vida y lo que le suceda a usted. No, hermano. No hay otro ser que nos pueda conocer, entender y apreciar, sino aquel que nos creó, que nos dio la forma, que nos dio la vida con propósito. Amén. No hay fuera de Él. ¿Por qué hay graves consecuencias? Y los tiempos que estamos viviendo hoy, tenemos una sociedad maltratada, violenta, corrupta, inmoral, mala, en todo aspecto. ¿Por qué? Porque los principios que prevalecen en su diario vivir en esta persona no son los principios de Dios, sino que reflejan el carácter del otro. Amén. Una verdadera vida de principios está basada en lo que Dios ha determinado. Dios te conoce porque Dios te creó. Dios me conoce y me dio la oportunidad de tener una vida y me dio la oportunidad de casarme y me dio la oportunidad de tener hijos y me dio la oportunidad de entender y comprender que Él tiene un propósito en mí y a través de mí. Igual en tu vida. Amén. Preguntémonos qué define nuestras vidas hoy. El corazón engañoso, así como la nación de Israel que no le creyó a Dios, prefirió actuar como vivió en el mundo. Le dijeron un día a Aarón cuando Moisés subió al cerro, ¿se recuerda? Aarón, tu hermano ha subido, se ha perdido, ¿qué sabemos lo que le sucedió? Y no regresa. Así que haznos un becerro y este será nuestro Dios y el que nos guíe de regreso supuestamente a la tierra que fluye leche y miel, que era Egipto. Mira cómo actúa el diablo. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Hicieron pecar a Aarón, porque Aarón, hermano, se los hizo. Sáquese todos los arcillos, los aritos y el oro y todo, y tráigalo para acá, y les fundió y salió un becerro. Porque creían que Moisés había muerto. Y cuando Moisés aparece con las tablas, con el carácter, hechos con el dedo de Dios para que se condujeran y se rigieran, ya habían metido la tiandad en el valle. Y Dios le dice, ve y baja, porque hasta Dios le dice, este es tu pueblo, le dice a Moisés, se ha corrompido allá y ha pecado contra mí. Y casi lo destruye Dios. Preguntémonos qué queremos nosotros, hijos de Dios. Nosotros somos la iglesia. Amén. Pero hay que tener cuidado porque hay veces que podemos actuar de una manera muy emocional y no darnos cuenta que no estamos realmente conduciéndonos conforme a la voluntad de Dios. Y quizás lo hagamos por ignorancia o por inmadurez. Aparte del ejemplo de la nación de Israel, yo quiero presentar aquí dos ejemplos con los cuales yo quiero terminar este tema. Aquí influyen dos personajes. Uno de ellos influye en ambas escenas de lo que vamos a ver como ejemplo. Pero vemos cómo puede participar el enemigo y encontrar lugar de una manera emocional cuando nosotros ignoramos que Dios trabaja solamente a través de sus principios
O sea, Él ha establecido sus reglas. Amén. Él desea manifestar lo que hay en su mente y en su corazón, pero a tu favor y a mi favor. Y lo que Él ha ejecutado y establecido, sin lugar a dudas, nadie lo va a detener. Dios lo va a ejecutar, pero nos necesita en la tierra. Amén. Algunas veces en nuestra inmadurez, aún como hijos de Dios, podemos fallar a Dios y no darnos cuenta que no estamos viviendo conforme a los principios o preceptos de Dios y que estamos fuera. Aunque Dios es paciente, Dios tiene misericordia. Él no quiere que nos perdamos, sino que maduremos, que avancemos, porque Él quiere lograr algo grandioso en tu vida y usarte a ti y a mí también para alcanzar a otros. Amén. Porque Dios trabaja de esa manera. Yo quiero que nos vayamos Marcos 8, 31 al 33. ¿Cuántos saben que el apóstol Pedro fue usado grandemente por el Señor? Amén. Fue usado grandemente por el Señor, pero también la palabra de Dios nos muestra que antes de que el Espíritu de Dios viniera y de una manera cubriera y llenara completamente la vida de Pedro y lo transformara, también Pedro tuvo sus metidas de andar. O sea, tuvo reacciones o tuvo acciones basado en cosas que él ignoraba, pero que él tenía cierta elocuencia, porque en el grupo de los 12, Pedro tenía mucha influencia. Pero Pedro era llevado con mucha facilidad por los dirección de sus emociones. Y él con facilidad se disparaba a expresar pensamientos, sus emociones, y a querer él determinar cosas que no entendía. ¿Cuántas veces nosotros no nos damos cuenta que no estamos tomando decisiones, ni pensando, ni hablando, ni accionando conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra? Escudriñar la palabra, conocerla, orar a Dios, pedirle que nos dé entendimiento, que nos ilumine todos los días, es una regla número 1 de consagración. Y de esa manera podemos conocer quién es Dios y así conducirnos con la ayuda de Él. Amén. Y los beneficios y las bendiciones vendrán. Amén. Aquí hay algo, porque quiero tomar 2 ejemplos para terminar. Usted me podrá decir, bueno, pero esto ¿qué tiene que ver con los principios? Sí tiene que ver, porque mire hermano, los principios, o sea, las normas que deben de regir para beneficio nuestro diario vivir y agradar a Dios, número 1, están basadas en la palabra de Dios. Amén. Y reflejan, levánteme la mano y diga, yo recibo esto. Yo Y recibo. reflejan el carácter de Dios para tu vida, para mi vida. Pero no solamente para afectar mi vida personal, sino para afectar de una manera positiva aún los que Dios me ha dado. Mi conducta, si está en los principios de Dios, va a afectar a mi esposa y va a afectar positivamente a mis hijos. Pero también la conducta de mi familia va a afectar al contorno mío. Porque el vecino, el compañero de trabajo, en la escuela, en la universidad, te están observando y te están viendo. Y la palabra de Dios dice que somos como carta leída al mundo, donde lo que van a leer de usted y de mí está basado en tu conducta. Pues ahí se refleja un testimonio y un ejemplo, bueno o malo. A mí me van a reír a veces las actitudes de Pedro, pero cuando vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, guiado bajo la unción del Señor, que todavía Pablo lo refrenó y lo regañó algunas veces porque hacía cositas que no digamos antes de tener el Espíritu de Dios, metían a andar. Ustedes saben que él negó al Señor, ¿verdad? Amén. Y antes de negarlo le juró que no lo iba a hacer, ¿sí o no? Amén. Que iba a ir hasta a la cárcel si es posible, ¿sí o no? Sí.
Mira, hermano, dígale a su hermano, no abras la boca con ligereza. Y no te comprometas. Porque cuando uno abre su boca para tomar decisiones y comprometerse, puede estarlo haciendo emocionalmente. Y lo puede estar haciendo en inmadurez e ignorancia. Y nos puede llevar a hacer y a actuar y a decidir cosas que no convienen. Y aunque seamos hijos de Dios, las consecuencias van a venir. Así es. ¿Pedro no había sido llamado ya? Amén. ¿No estaba en el grupo de los 12? Amén. Claro. Todavía era inmaduro, pero Dios lo amaba. Amén. Jesús lo había llamado con propósito, igual que a los demás 11. Incluso hasta estaba ahí Judas todavía. Pero hay algo que el Señor les decía al grupo. Y comenzó a enseñarles que le era necesario, ¿a quién? Al Hijo del Hombre padecer mucho. Y ser desechado por ¿quiénes? Los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas. Y al final, ¿qué cosa? Físicamente ser muerto, pero resucitar después de 3 días. Mira, hermano, ahí los dos estaban escuchando. Aún Pedro debió haber entendido, por lo menos al final, después de decirle y ser muerto y resucitar después 3 días para que se cumpla la profecía. Pedro hubiera quedado calmadito y tranquilo, pero no. Vamos a seguir. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a ¿qué cosa? A quererlo convencer, influenciar. ¿Pero de qué manera? Note algo. ¿Cuál es la actitud de Pedro aquí? Usó algo de prudencia. Porque dice, lo que quiero decirle a él, para su bien, entre comillas, no se lo voy a decir delante de los demás 11. Le dijo, Jesús, ven para acá, quiero decirte algo. Lo separó no sé qué distancia por ahí. ¿Cree usted y yo que nosotros tenemos tanta iluminación y capacidad para enseñarle al Señor lo que debe de determinar y hacer? ¿No será más bien peligroso? Así es. ¿No será que más bien podemos darle lugar al enemigo Así y es. meterlas de andar? Así Levánteme la mano, ¿está entendiendo? Amén. Oh, gloria. No le estoy diciendo con esto que sus emociones no las va a expresar todos los días. Si todos los días tenemos que expresarle, hermano. ¿Sí o no? ¿Usted tiene emociones? ¿Usted tiene pasiones, sí o no? Amén. Deseos, Todos. sentimientos. Eso es lo que somos, alma. Y no es nada malo. El problema es cuando estamos en la fuente equivocada para usarlos. Y no tienen una base. Hay cosas que nos van a doler, pero si está conforme al principio de Dios, aunque el alma gima, hay que hacerlo. Amén. Y solamente el Señor nos va a ayudar. Sí, amén. Aquí hay algo. Entonces, Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirles, diciendo, a tratar de convencerlo, de persuadirlo. Lo siguiente. Pero él volviéndose, quiero aclarar algo. ¿De qué cree usted que Pedro lo estaba tratando de convencer? ¿De qué? ¿De que no le sucediera lo que él les estaba diciendo que era necesario que sucediera? Amén. Sí. ¿Por qué era necesario que sucediera? No solamente Pedro lo escuchaba, a los 12 lo estaba diciendo. Amén. ¿Para qué? Porque lo que Jesús les estaba declarando estaba en el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Amén. Y para eso estaba en un cuerpo en la tierra. Amén. Dios santo, aleluya. ¿Para qué tú estás y yo estoy y estamos en la tierra y somos su iglesia ahora? ¿Para qué? Solamente para una sola cosa. Y es para manifestar y establecer, ¿qué cosa? El carácter de Cristo, quien ya nos compró y quien ya pagó un precio muy caro por usted y como yo. Esto es uno de los últimos cantos que dice, hay poder en la sangre de Cristo. Sí hay poder, hermano, porque es la única sangre Amén. que ha llenado los requisitos para pagar la demanda de la justicia de un Dios bueno y de un Dios justo. Porque cada ser humano
tenía que pagar una deuda con ese Dios por causa del pecado. Amén. La desobediencia y la herencia de Adán para ti y para mí nos lleva a tener un pago que se llama muerte. Amén. Y por una muerte, tú y yo ahora tenemos vida. Amén. Y era lo que el Señor le estaba diciendo a ellos. Es necesario que el Hijo del Hombre caiga en las manos. Y déjame decirle, no le está diciendo que caiga en manos de los pecadores, de los inicuos. No, le está diciendo que caiga en manos de quién? De los ancianos, de los sacerdotes, de los mismos. Amén. Porque fue a ellos mismos religiosamente que utilizó el enemigo. Pero se está cumpliendo la profecía. Amén. De eso es lo que Pedro en el versículo 33 dice, en el 32, está tratando de convencerlo que no le acontezca eso. Que no muera. Pedro no entendía ni papas lo que Jesús le estaba declarando. Y emocionalmente estaba soltando algo y tratar de convencer, imagínense, a Jesús para que no le sucediera lo que ya había salido de la boca de Jesús siendo Dios. Y él sabía por qué lo decía. ¿Me entiende? Amén. ¿Comprende? Amén. ¿Ve por qué muchas veces hay que pedirle a Dios que dirija nuestra vida para que nuestra conducta sea estimada en una vida de principios? Amén. Cuidado con las emociones. Cuidado con tus pasiones. Cuidado con tus sentimientos. Cuidado con tus pensamientos y con las decisiones que tomamos todos los días como alma. Porque si no está basado en el carácter de Cristo, entonces la voluntad de Dios no se ejecuta en nosotros. Así es. Y podemos estar errando. Y vamos a tener consecuencias. Amén. ¿Por qué muchas veces quizás nos preguntamos, ¿por qué no me sale bien esto? ¿Por qué yo trato de hacer esto y esto, pero no lo hago? Y sabe que algunas veces erramos porque ignoramos. Hay una palabra clave que es importante que el Hijo de Dios le pida a Dios en oración todos los días, aparte de escudriñar su palabra. Y es, Señor, revélame tu conocimiento. Date a conocer a mi corazón y que mi corazón se abra para recibirte tal cual es. Y así yo poder conducirme. ¿Acaso Jesús venía a la tierra para hacer su voluntad o hacer la voluntad del Padre? ¿A qué vino Jesús como Dios posesionándose de un cuerpo humano? Figura como la suya y la mía hoy aquí. Ahora no lo necesitamos y ya no lo tiene. Porque el que va a venir no es igual que el que murió. Eso ya pasó. El que va a venir, usted y yo, no sabemos cómo es. Simplemente sabemos que es un Dios eterno glorificado. Amén. Su rostro es diferente al que mataron. Esa carne que mataron y destruyeron ya pasó. Eso fue un proceso. Lo que predicamos aquí no es a un Cristo muerto, es un Cristo resucitado. Amén. Aunque sí tenemos que orar por su muerte. Porque es por su muerte que ahora nosotros tenemos vida. Amén. Pero Él vino aquí a la tierra para cumplir la voluntad de Dios, el Padre. Amén. Y Él se condujo de acuerdo a lo que Dios había establecido en su palabra. Y las profecías tenían que cumplirse. Amén. ¿Acaso nosotros podemos determinar, enseñarle a Dios lo que Él debe de hacer? Cuando más bien nosotros somos los necesitados de que algo siga. Pablo decía que él tenía una sola cosa. El mejor hombre en la Sagrada Escritura, preparado teológica y religiosamente, bajo la guianza de alguien que se llamaba el maestro Gamaliel, de la tribu de Benjamín, y pertenecía al grupo de los fariseos. Dice que en cuanto a la ley, era irreprensible el conocimiento que tenía, y en cuanto a su conducta para vivir conforme a la ley, nadie le ganaba a Pablo. Pero cuando Cristo lo llama y lo enfrenta en el camino hacia Damasco, Pablo se daba cuenta que los principios que regían su conducta, aún basado en la ley y en su esfuerzo humano, no le valían a Dios. Tenía que revelarse Cristo a su vida. Amén. Y cuando se revela en el camino y lo bota y lo deja ciego y todo, entonces Pablo comienza a entender que la cuestión era diferente. No como él pensaba y actuaba
y hacía, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y estaba más perdido que una cabra. Porque las cabras en los montes y en los collados no se pierden. Amados hermanos, necesitamos entender que tenemos que tener una vida definida en principios, ¿o no? Amén. Sí. Y debemos dejarnos guiar por el Señor todos los días. Mire, cuando vengan problemas, cuando vengan crisis, momentos de dificultad, no patalee. Si su corazón se está dejando tratar por el Señor, usted lo que va a hacer es estar quieto. Y en vez de murmurar, de quejarse, de llorar, de patalear, como el chavo y todo, mejor le va a decir al Señor: Señor, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Ilumíname, guíame. Si está en tu voluntad, Señor, que se haga. Quizás no me guste, Señor, quizás no me guste lo que está pasando, la lucha que estoy sucediendo, pero si viene de ti y está conforme a tu palabra, tus principios, tu propósito se cumple a mí, que se lleve a cabo. Aunque no me guste, pero que mis emociones, mis pensamientos y mi voluntad no sea afectada para darle lugar al enemigo. Aquí el Señor tuvo que decirle algo en el versículo 33. Pero él, o sea Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, ¿qué es lo que hizo? Reprendió a Pedro. Note, dice que reprendió a Pedro, pero lo que dijo el Señor es diferente. Diciendo: quítate de delante de mí. Y Pedro era Satanás. No, Pedro no era Satanás. Pero lo que estaba expresando Pedro en su ignorancia no era conforme al propósito del Padre. El diablo había encontrado lugar. Pero pastor, si era el discípulo, sí, hermano. Pero acuérdese que el Espíritu Santo todavía no regía la vida y el corazón de ellos. Aunque Jesús físicamente estaba ahí con ellos, ellos actuaban como cualquier otro emocionalmente. Y estaba muy equivocado. Jesús no quiere ofender a Pedro, pero Jesús sabe lo que hay detrás de las palabras, de los pensamientos y de lo que Pedro quiere hacer para convencerlo a él. Jesús tiene discernimiento. Sabe que no es intencionalmente lo que Pedro quiere hacer, pero sabe que Satanás encontró lugar y lo está usando para que no se lleve a cabo lo que tenía que suceder en y a través de él. ¿Dónde estuviéramos nosotros si el Señor le hace caso a Pedro esa vez? Ay, Pedrito tiene razón. Ay, yo estoy equivocado. Que no se cumplan las profecías. Gracias por abrirme los ojos. No, hermano, es más bien para cerrárselo. Porque el diablo es astuto. Mira, hermano, Satanás, hay veces que no nos damos cuenta que en las palabras, no digamos en los pensamientos. Ay, hermano, no entendemos muchas veces que nuestros sentimientos, hablando de lo emocionalmente, nuestras pasiones y deseos no están de acuerdo al enfoque de Dios, sino que están conforme al enfoque del otro. Ni nos damos cuenta cuando Satanás nos puede estar usando. Pastor, no, es que Satanás no tiene derecho directo para ti y para mí. Si tú y yo conocemos la palabra de Dios, podemos, amados hermanos, resistirle en sus intenciones, en sus pensamientos que vienen como dardos. Si Satanás logra meter un pensamiento y encuentra lugar en tu mente y en mi corazón, ya lo logró todo. Porque a través de ese pensamiento, él va a manipular tus emociones y por último, tu voluntad. ¿Por qué cree que la gente sin Cristo es muy fácilmente utilizada por el mal? Porque es el terreno del diablo. Pastor, ¿y usted cree? Hermano, es que la gente misma del mundo no entiende que la lucha del ser humano está en dos fuentes: el bien y el mal, así de sencillo. Dios o el enemigo. El enemigo ya ha sido juzgado por Dios en la cruz a través de Cristo. El enemigo ya ha sido vencido. Y los únicos que tenemos ventaja
y oportunidad para contra el diablo y resistirlo a él y al mundo y al pecado. Somos nosotros que ya hemos sido llamados y hemos sido atraídos para experimentar una salvación tan grande. Pero aún nosotros, si no maduramos en nuestro diario vivir y no entendemos qué es lo que Dios quiere llevar a cabo en nosotros y no le damos lugar, el otro va a encontrar lugar, aunque nosotros no lo querramos aceptar. ¿Usted quiere madurar? Levante la mano. ¿Cuántos quieren madurar espiritualmente? Amén. Pídale a Dios todos los días que cuando vengan pensamientos a su mente y van a afectar tu corazón, que esos pensamientos tú y yo podamos discernirlos. ¿Estoy hablando claro? Amén. Dije palabras discernir, no adivinar. No es de buscar el horóscopo, no es de buscar la divina. No se trata de que te lean la mano. No se trata de eso. Se trata de tener un espíritu de discernimiento. Es esto. Para saber que ese pensamiento, para saber que esa emoción, esos sentimientos no vienen del enemigo. Y si vienen, como estamos discerniendo de dónde vienen, de qué fuente vienen, podamos rechazarlos. Amén. Y solamente aceptar aquello que viene de Dios y está de acuerdo a su palabra. Amén. Si funcionamos así, vamos a madurar. Vamos a evitar muchos dolores de cabeza y graves problemas y consecuencias sobre nuestra vida. Y Dios será glorificado. Amén. Porque cuando tú abras tu boca, cuando vengan pensamientos a tu mente y a tu corazón, y cuando te toque tomar acción, tomar decisiones, primeramente vas a pedirle la dirección al Señor y vas a probarlo dentro del carácter de Dios. Y Amén. eso te hará bien, te hará bien. Amén. De todo lo demás podemos tener graves problemas. Pedro trató de hacerlo, pero Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cree usted que Satanás está interesado en que Dios lleve a cabo su propósito? Vamos a decir que sí, porque está fuera de esta reunión. Hermano, Satanás no tiene la mira en las cosas de Dios, ni le importa. Es todo lo contrario. Él no va a tratar de tener la buena, entre comillas, intención de usar a los que le pertenecen. No, él va a tratar de filtrarse o de infiltrarse en pensamientos, en sus emociones o en mi voluntad, pero en algún aspecto él quiere encontrar lugar. Y si en una de esas áreas se puede colar, él puede tener mucho lugar y ventaja. ¿Estamos entendiendo? Amén. Qué bueno que Jesús, ¿verdad? Sin ofender a Pedro, sino que él sabía lo que estaba saliendo a través de la boca de Pedro para tratar de convencerlo y que no se llevara el propósito del Padre. No venía de Pedro, aunque físicamente el Señor le dijo a Pedro, físicamente lo que estaba viendo el Señor era la figura de Pedro, pero los sentimientos y las palabras que venían del corazón a través de la boca de Pedro no eran de Pedro, eran de Satanás. ¿Y quién era Pedro? Uno de los 12. ¿Es peligroso? Claro. Dile a su hermano: aprende a discernir. Aprende. Cuando vengan los pensamientos a tu mente y a tu corazón. Y cuando vas a actuar e ir a la acción conforme a tus sentimientos, emocionalmente hablando, a tus pasiones y deseos, ten mucho cuidado. Mucho cuidado, hermano. Imagínese una mujer casada. Vamos a ver una mujer casada. Vamos a ver una muchacha, una niña. El papá y la mamá, tanto al varoncito como a la hembra, les pongo un ejemplo. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres? Sobre todo cuando entran en la adolescencia. Prepararlos, enseñarles, instruirlos,
para cuando llegue alguien que pueda ser un vago, un malvado, o pueda ser que sea un príncipe del Señor, dependiendo lo que el corazón de esa muchacha o de ese muchacho está recibiendo de sus padres. Si los padres tienen una fuente verdadera, van a influenciar para preparar el corazón del muchacho y de la muchacha para cuando alguien venga a enamorarse de él o de ella. Diga conmigo principios. Principios. ¿Por qué hay falla muchas veces en el enamoramiento? Y lo estoy poniendo como ejemplo. Porque los sentimientos, el corazón del hombre y de la mujer, sobre todo en una etapa tan vulnerable de la adolescencia, amados hermanos, pueden ser afectados de una manera tan grande por Satanás. Y hay veces que no nos damos cuenta. Satanás usa el sistema del mundo. Por eso yo siempre aconsejo cuando he hablado sobre el tema de familia. Cuide a su niño, enséñele en su casa, en su hogar. No espere que el maestro le enseñe, porque más bien en la escuela, más bien aprueban cosas a través de leyes que no agradan a Dios, sino al diablo y al mundo. Somos nosotros en casa donde debe estar la fuente de riqueza para preparar el corazón y la mente de nuestras generaciones para que la niña, tu princesa, mi princesa, cuando alguien venga a declarársele, ella sepa sacar su identidad para poder aceptar si aquel es o viene de parte de Dios o viene del enemigo, o es una semilla del bien o una semilla del mal. ¿Por qué hay grandes fracasos? Precisamente porque no enseñamos los principios y no vivimos conforme a los valores de Dios. Por eso las niñas, cuando no le hacen caso a papá y a mamá, que tienen una buena fuente de enseñanza, acarrean graves consecuencias. Lo mismo al muchacho, porque en vez de encontrarse una ayuda idónea, se encuentran una demonia. Pero es que no escucharon la voz de Dios, ni la voz de papi y de mami, sino que tomaron sus propias decisiones emocionalmente. ¿Cuán equivocados podemos estar nosotros cuando no nos dejamos guiar por los principios de Dios y llevarnos al fracaso? ¿Cómo se habrá sentido Pedro después de esta reprenda, hermano? Humillado, mal. Señor, pero a mí se imagina que bajo Señor, no entendí que realmente el diablo me estaba usando. ¿Lo desechó el Señor? No, el Señor no lo desechó. Es más, hasta lo negó y no lo desechó. Y le dijo, no, yo quiero ir hasta la cárcel. Si es posible, voy a dar la vida por ti. El Señor le dijo, Pedrito, no sabes lo que estás hablando. Solamente te voy a decir una sola cosa. Que antes de que el gallo, un gallo, no sé qué gallo, habrá muerto el gallo también, cante, me habrás negado 3 veces. Y hermano, cuando lo negó la tercera vez, entonces como que le vino a Pedro el caer en sí de las palabras del maestro, que no es que quiso ofenderlo, sino que le predijo, porque es el único que conoce tu corazón y mi corazón. Amén. Pero él quiere guiarnos. No, yo no conozco al tal, porque 3 personas camina y habla igual que ellos y que él. Era su maestro. Y aunque intentó negarlo a la tercera vez, hermano, usted sabe lo que pasó con él, ¿verdad? Una clase de lloro, a moco tendido y humillado y arrepentido de todo lo que había hecho. Ya había pasado, era una lección. Era una lección. Dígale, hermano, no tomes a la ligera tu vida conduciéndote bajo la influencia de tu alma, en tu mente, tus propios pensamientos, en tus sentimientos, emociones y en tu voluntad propia. Ten cuidado. Mejor dejemos que Dios actúe y nos guíe paso a paso. Dígale, hermano, no seas emocional. No seamos emocionales. No quiero decir con esto que usted no expresa tus emociones. Hay que expresarlas. A usted su mami hay que decirle que la quiere, ¿verdad? Que la ama. Al hijo, al vecino. Ya le voy a mencionar al final algunos principios que deben de regir fundamentalmente nuestra vida. Vámonos a la siguiente
escritura, y aquí termino. Hechos 8, 9 al 24. Leemos todo el contexto de una sola vez para resumir. Quiero que note algo. Aquí entra en escena otra vez el apóstol Pedro, el discípulo del Señor. Pero aquí la cuestión de la actitud de un Pedro es diferente a la que hemos visto anteriormente. Pero entra otro en escena también que está equivocado, y ahí es donde quiero dejar un mensaje. Pero había un hombre llamado, ¿qué cosa? ¿Dice cuál es el nombre? Simón, que antes ejercía, ¿qué cosa? Se tiraba de brujo en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. O sea, todos los brujos son mentirosos, ni ellos mismos se la creen, ¿verdad? Si los vieran todos, se ganaban la lotería y fueran felices, muchas cosas, que son más esclavos que haciéndose pasar por algún grande, o sea, de fama, de poder. A este oían, ¿qué cosa? Atentamente todos. Y es que, hermano, así es el mundo. Háblale de Jesús. Yo no soy religioso, ni creo en Dios. Pero háblele de la bruja, háblele del horóscopo, háblele de la santería, háblele de que le lean las cartas, háblele de todo aquello que es mentira, como el pescado. Se lo traga. Así es el mundo. Y dice, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Es mentira, hermano, el diablo es astuto. Puede usar a mucha gente así. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho. O sea que aparentemente hacía como milagros, ¿sabes qué cosa? El diablo lo usaba bastante. Pero, como en ese tiempo venían muchos predicando, y sobre todo Felipe, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿y el nombre de quién? Y se bautizaban hombres y mujeres porque se arrepentían. También ahí fue metido el brujo. Supuestamente se arrepintió. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. O sea, estaba en el grupo, ¿eh? Le gustó la cuestión. Estaba en su primer amor. Y viendo las señales y grandes milagros, esos eran ciertos. Eso era el Espíritu usando a Felipe y a los demás. Que se hacían, que no era como lo que él hacía. Esto está mejor que lo que yo hago. Estaba, ¿qué cosa? Con la boca abierta. Otro del mundo era con la jeta abierta. Impactado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, o sea, el evangelio, enviaron allá ¿a quién? A Pedro y a Juan, que eran los apóstoles. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Fácil. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo aquí? Amén. Levante la mano, porque es por esa Amén. fuente maravillosa Amén. que debemos de regirnos. Amén. Amén. Ahí es donde maduramos y los principios de Dios y el carácter de Dios se cimenta en nosotros, y vamos a tener ventaja Amén. mientras el retorno viene. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué cosa hacía Pedro y Juan y los discípulos? Le imponían las manos, ¿y qué cosa? Recibían el don del Espíritu Santo. Venía, quizás hablaban en lengua y muchas cosas así, muchas cosas. Cuando vio el brujo arrepentido, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba, o sea, venía el don de la presencia del Señor, el Espíritu Santo le ofreció, ¿qué cosa? Bueno, esto está bueno. Voy a ver cómo lo obtengo. Me conviene. Diciendo, denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pero aquí entra en acción el mismo Pedro de antes, pero diferente. El mismo físicamente, pero el corazón, lo que él iba a decir y a determinar ahí, ya no era igual cuando negó y trató de convencer al maestro para que no le aconteciera de ir a la cruz y morir. ¿Me está entendiendo? Amén. Mire qué importante. Qué importante es ser lleno y dejarse guiar por el santo y maravilloso Espíritu de Dios, que es el sello de la garantía de Dios en nosotros como sus hijos Amén. y su pueblo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero.
Miren qué palabra, hermano. Pedro diferente, maduro, sabio, responsable con lo que él estaba diciendo, y sobre todo a este. Sigamos. No, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, o sea, en el movimiento que estaba teniendo la iglesia mediante el Espíritu de Dios al hacer el milagro, las maravillas y sobre todo el conceder del don del Espíritu Santo a su pueblo. Porque tu corazón, diga conmigo, la clave está en el corazón. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice que no hay cosa más engañosa y perversa que el corazón del ser humano. Pastor, estoy aquí que yo en mi corazón. Yo no me malinterprete. Cuando el profeta está hablando de esto, está dando a entender de la condición que tiene una persona cuando no viene a Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió con la nación de Israel en el desierto? El corazón de ellos no tuvo la capacidad de aceptar y de creer lo que Dios estipulaba en su palabra, la ley, para que se condujeran y tuvieran intimidad y tuvieran relación y agradaran a Dios y dependieran de Dios. ¿Qué fue lo que pudo más y manipuló su corazón? Sino la conducta que ellos traían de los 430 años que habían estado como esclavos en Egipto. Mire, hermano, al pasado hay que darle la patada bien dada, porque la palabra de Dios dice que ahora nuestra cultura, la que debe de regir, no es muchas veces nuestro patriotismo. Usted de Guatemala, de Honduras, de cualquier nación que sea, cuidado. La palabra de Dios nos declara que solamente tenemos una sola ciudadanía. Y eso implica que nuestra conducta debe ser de acuerdo al reino de Dios. Y ahí es donde entra el propósito de Dios basado en sus principios. No por emociones. La nación de Israel se equivocó. Aquí Pedro estaba bien, pero Simón, aunque estaba ya convertido, supuestamente como nueva criatura, le encantaba todo esto. Pero como él venía de ser un brujo y un instrumento en las manos del diablo para engañar a la gente, él quería hacer todo lo mismo. Su corazón estaba sumamente engañado. Por eso Pedro le dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Acaso yo no había recibido al Señor? Pero no había sido bautizado. Y cuando miraba que por la imposición de los apóstoles recibían el don de la presencia, de la llenura y de la alianza y gobierno del Espíritu Santo para los hijos de Dios, él quería eso, pero para usarlo conforme a su propósito, no dentro del plan de Dios. El corazón estaba sumamente malo y engañando a este hombre. Pero oye, Pedro, diferente. Pedro tenía el Espíritu Santo que lo ayudaba a discernir cuál era la intención y el deseo y los sentimientos que había en el corazón de este hombre. Vuelvo a repetir, tanto Pedro no tuvo la mala intención de querer convencer a Jesús para que no le aconteciera su muerte. No, pero Satanás encontró el lugar. Y aquí Satanás es tan astuto, ya no se envuelve a Pedro, aquí más bien Pedro es el que lo refrena, lleno del Espíritu Santo. Pero Simón está engañado. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Digamos hasta el 24. Y ahí le vuelve. ¿Acaso no se había arrepentido? No, él dice que había aceptado al Señor. ¿Ya? Pero aquí Pedro como que le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad, o sea, de esta tu mala intención. Diga conmigo, emociones. Corazón engañado. Emociones. Y ruega a Dios, porque el asunto que él estaba pidiendo es muy delicado, hermano. Muy delicado. Jesús dijo, aquí los hombres pueden hablar mal del Padre. La gente puede hablar mal del Hijo. Pero aquellos que hablen mal y rechazan el Espíritu de Dios van a tener graves problemas. Porque, hermano, dentro de la voluntad de Dios y el propósito de Dios, ¿quién es el encargado de abrir el entendimiento, el corazón y de convencer
al ser humano de su condición pecadora para que se arrepienta y venga a los pies del Señor a través de Cristo. Espíritu Es el Espíritu Santo. Entonces, menospreciar la obra del Espíritu Santo es menospreciar a Dios. Y es la última oportunidad, porque Él es el encargado. Ya Dios, como Dios siempre ha estado. Jesús ya fue procesado, no está físicamente aquí, está a la diestra del Padre. Y ahora, ¿quién es el encargado en la tierra? ¿A quién dejó Dios? Sino al Espíritu Santo. Y ruega a Dios si quizás te sea perdonado. ¿Qué cosa le dice? ¿Cómo? El alma, hermano. El alma sin principios. Y hablando emocionalmente, es como un taller y como un terreno que Satanás puede usar. Porque encuentra lugar. Hay veces que no nos damos cuenta que lo que pensamos, expresamos, afirmamos, negamos, accionamos o tomamos decisiones, no nos damos cuenta que en el asunto no está metido Dios, sino más bien el otro. Y estamos como que todo está bien. Imagínense, hermano, por ejemplo, en mi país, alguien llega y le dice al director de una escuela: no tienen, ¿cómo le llaman ustedes su país? ¿Pupitres? ¿Nosotros de pupitre a la banca que está muchachos? Pero aparece alguien en la escena y le dice: ustedes no tienen bancas o pupitres para los muchachos. No se preocupen. ¿Cuántos necesitan? Le dice el maestro en su ignorancia: necesitamos 100 porque tenemos 100 alumnos. Con seguridad los tienen la semana siguiente. Pero el que se lo está ofreciendo ahí es un marero, pandillero, extorsionador. ¿Qué estoy hablando acerca de eso? El diablo es tan astuto que un instrumento puede usarlo para aparentemente hacer el bien. Y es el diablo que está metido ahí. Diga conmigo, principio. Si el maestro conoce de dónde viene la fuente del que le está ofreciendo la solución de los pupitres y tiene un poquito de moralidad, ¿qué es lo que le va a decir? Pero un momento, prefiero seguir sin banca, pero su vida está en problemas. Porque al negarse al marero que le está ofreciendo aparentemente bien, lo puede matar. Cosas que están sucediendo en nuestro país. Digan conmigo, principios. Principios. Vamos a terminar. Y le sigue diciendo: porque en hiel de amargura, y es que tenía problema. Porque en hiel de amargura, mire la condición que aparentemente le daba la solución engañando a la gente mediante la magia, porque hacía grandes cosas. El gran poder de Dios, ¿se recuerda? El gran poder de Dios manifestado a través de este hombre. Pero mire lo que había en su corazón, en la realidad de Simón: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad. Veo que está. Qué discernimiento de Pedro, hermano. Las palabras y lo que él está expresando vienen de la fuente de Dios. Y Pedro estaba conociendo, el Espíritu Santo le reveló todo lo que este hombre tenía en su corazón y las intenciones que tenía, los deseos y todo, lo engañado que estaba en su corazón. Respondiendo, como que una reacción, respondiendo Simón dijo: rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que me han dicho venga sobre mí. O sea, como que él reaccionó, ¿verdad? Esperamos que sea arrepentido de verdad. Amén. ¿Qué quiero decirle con esto? Cuán importante es pedirle a Dios que nuestra vida y nuestra conducta se dirijan bajo sus principios. Y eso está en su palabra. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Y maduremos. Le dejo esto en su corazón. No viva conforme a sus emociones. Tenga cuidado. Más si no conoce la palabra de Dios. Por eso hay que conocer la palabra de Dios. Y hay que orarle a Dios conforme a la palabra para que Él nos dirija y nos guíe todos los días. Amén. Amén. Y así podamos cumplir su propósito. Amén. No se puede vivir sin principios. Sobre todo de la fuente como Dios. Póngase en pie.